Hola chiquillas, ¿cómo están? Eh, Esta clase corresponde a la primera guía. Es para ayudarles a resolver la primera guía si es que aún no la han resuelto, porque puede que lo hayan hecho pero no se han enterado que deben enviarme para que yo pueda revisarla. Alimentos transgénicos. Eh, Tienen un poquito de mala prensa, como que son considerados medios malévolos por algún sector de la población y por otro sector de la población todo lo contrario. Entonces, la idea es que cada uno nos hagamos la opinión respecto, ¿son tan malos? ¿Son tan fabulosos? Pero para hacernos la opinión de algo, ¿no es cierto? Y poder hacer un juicio de valor, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y cómo se producen, quiénes los producen y por qué son malos o por qué son buenos. Y es lo que vamos a intentar revisar durante esta clase a distancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirlos. Un alimento transgénico o genéticamente mejorado es aquel que su genoma, o sea, su material genético ha sido intervenido de tal forma que se le incorpora un gen de otra especie. Por ejemplo, la manzana que ahí aparece perfectamente para que sea tan redondita y brillante y roja perfecta, se le pudo haber agregado el gen de un gusano que la protege de las plagas. Por ejemplo, gen de otra especie, inclusive ni siquiera de un vegetal, de un animal. Entonces, cada vez que hablamos de un organismo genéticamente modificado, estamos hablando de intervención humana, porque el intercambio de genes ocurre habitualmente en la naturaleza. Los genes pasan de un lado a otro, preferentemente ayudados por virus o bacterias. Llevan genes de un lado a otro, o porque se cruzan dos especies que son semejantes y comparten sus características. Y de esa manera se transfieren genes de una especie a otra especie, y el hombre selectivamente ha ido eligiendo aquellas que le parecen más favorables, más apetecibles, más bonitas por último, para sembrarlas. También esto se hace con los animales, entre paréntesis, pero es más complejo, así que habitualmente lo que se hace, lo más habitual es hacerlo con vegetales. Y además que no hay una cuestión ética por medio, nadie se preocupa de los derechos de las lechugas. ¿Cómo se fabrica un transgénico? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Volvemos hacia adelante, ¿no es cierto? Hacia acá. Tenemos lo siguiente, que un pez le vamos a dar un gen a una papa. De pez a papa. Entonces, se corta el gen de interés. A la papa la va a ser inmune a la sequía. Por alguna razón, ¿no es cierto? Ese gen hace que la papa requiera menos agua para poder vivir. Se recorta ese gen que hace que la papa requiera menos agua, estoy inventando. Esto se hace en laboratorios bien específicos, laboratorios de biotecnología que tienen una tecnología bien avanzada, nadie lo puede hacer en su casa. El gen se multiplica y se agrega usando alguna herramienta biotecnológica o un microorganismo, se agrega al gen, en este caso, de una papa, al cromosoma de una papa. Entonces, ahora esta papa va a tener un gen que habitualmente estaba en un pez. ¿Para qué? Para mejorar sus cualidades y hacerlas más resistentes, de modo que el cultivo de ese agricultor sea mucho más fecundo. Veamos un pequeño video al
al respecto para poder explicar esto un poco mejor. Monsanto dice acá, eso ténganlo en cuenta. Entonces, una flor prímula, ellos identificaron que produce omega 3. La soya, sin embargo, no lo produce. ¿Qué es lo que hacen? Sacan el gen que produce omega 3, lo extraen de esta flor prímula y lo insertan en el ADN de la soya. La soya se reproduce por semillas, esto queda, por supuesto, son semillas. Sembramos ahora la semilla de soya genéticamente modificada y el fruto ahora tiene omega 3. Quedó mucho mejor que el original. Y podemos, a partir de soya, obtener aceites con omega 3 que se puede usar para enriquecer la leche, chocolate, cereales y hasta las golosinas. Eso es, ¿no es cierto?, un transgénico. La soya, si ustedes leyeron sus apuntes, es uno de los alimentos transgénicos más cultivados a nivel mundial. Así que la soya, que habitualmente se vende como una cuestión súper saludable, la verdad hay que elegir cierta soya y no otra soya. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto?, que a los transgénicos también se le llama organismos genéticamente modificados. Las técnicas que se utilizan para insertar ADN de una especie en la que quiero mejorar, lo hace la biotecnología. ¿Para qué? Para que estos organismos genéticamente modificados puedan sobrevivir a plagas, aguantar mejor sequía, resistir el efecto de algunos herbicidas, incluso tener mejor color, mejor forma, que los hace más apetecibles en términos comerciales, por lo tanto tener mejor precio. Otro alimento que habitualmente es transgénico son los tomates. Un tomate natural es menos rojo. Un tomate transgénico es muy rojo, de un color muy intenso. Y uno tiende a elegir el rojito. Este pálido lo encuentra medio feo, así como que no es muy entretenido. Entonces, ya habíamos mencionado algunas ventajas que adquieren los alimentos transgénicos, que por eso el fabricar alimentos transgénicos es beneficioso. Ya, entonces, en la soya, maíz y la achicoria, los transgénicos aumentan la tolerancia a herbicidas. Los herbicidas son estos elementos químicos que se colocan en el suelo para matar la maleza. Entonces, matamos la maleza, pero no a la soya, ni al maíz. El calabacín, o sea, el zapallo italiano, las papas y el maíz, le hacen resistente a ciertos virus que atacan y hacen que la planta se muera. A plagas, que son insectos, que se las comen, el maíz y el tomate se vuelven resistentes a plagas por efecto, ¿no es cierto?, de agregarle un gen que los vuelve, ¿no es cierto?, invulnerables al efecto de insectos. A eso llamamos plagas, insectos u hongos. La calidad del fruto, ya lo decíamos, los tomates rojos y redondos y duros. El tomate es una fruta que se descompone muy rápidamente, dura muy rápido, pero el tomate transgénico puede durar varias semanas sin que madure y es perfectamente redondo y de un rojo precioso. Y aceites modificados como la soya y la canola, que ya vimos, el aceite de soya puede estar enriquecido con omega 3, haciéndolo más saludable, porque el omega 3 es un triglicérido que
ayuda al funcionamiento de las neuronas y por lo tanto protege la función cardíaca además. Entonces, ya hemos visto varios beneficios. Alimentos más nutritivos porque le agregamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una cualidad que habitualmente no la tiene. Más apetitosos porque se ven más bonitos. Resistentes. Se usan menos pesticidas. Aumento del suministro de alimentos a un costo reducido porque se hace el terreno de sembradío se hace rendir más. Las plantas pueden crecer más rápidos. Los alimentos más deseables que pueden producir menos sustancias cancerígenas al freírlas, como las patatas o papas fritas. Incluso alimentos que se podrían usar como vacunas u otros medicamentos. Eso es un área todavía por explorar. Actualmente en Argentina a las vacas se le hace que produzcan en su leche la hormona del crecimiento, por ejemplo. Pero no hay que tomar la leche para tener la hormona del crecimiento, porque tu sistema digestivo la degradaría. Cualquier cosa que yo como, mi sistema digestivo la convierte en los elementos que la forman. Entonces, si yo como hormona del crecimiento, la voy a convertir en aminoácidos en las piezas pequeñas y finalmente no es hormona del crecimiento. La extraen y la venden, ¿no es cierto?, como medicamento que es inyectable. Bueno, ¿por qué son malos los transgénicos? Se dice que podrían causar reacciones alérgicas en las personas. Bueno, se es alérgico a los huevos, por ejemplo, y no son transgénicos. Entonces, es como una cuestión bastante marginal, no es tan relevante. Cambios genéticos inesperados y dañinos, de manera espontánea y natural, también van a ocurrir. Los genes se trasladan de una planta o animal a otra planta o animal que no está modificado genéticamente. Esto de manera natural ocurre. Cuando tu mamá y tu papá se casaron y te tuvieron a ti, te engendraron a ti, mezclaron genes y pasó gen de ¿no es cierto?, de un organismo a otro para crear uno diferente. Habitualmente eso pasa en la naturaleza, no es tan extraño. Alimentos que son menos nutritivos también es cuestionable. Toda esta lista de cosas que a la gente le llama mucho la atención porque parecen que te van a perjudicar directamente, no son la verdadera razón de por qué los transgénicos son malos. Bueno, ya te decía, estas preocupaciones no tienen fundamento porque hay estudios que demuestran que la verdad no causan alergia, no alteran el genoma de quien los consume, porque cuando yo como algo, mi sistema digestivo lo degrada y lo transforma en algo que ya no es la función. Por eso mismo, cuando las señoras consumen colágeno para mejorar la piel o las articulaciones, la verdad, el colágeno es una proteína, y una proteína está formada por unidades que se repiten, que se llaman aminoácidos. Tu sistema digestivo desarma el colágeno y lo transforma en muchos aminoácidos, o sea, lo mismo que se comiera, no sé, un plato poroto, que también tiene alta proteína. Y eso no le va a mejorar la piel, ni le va a causar... No. Entonces, cuando tú consumes algo, tu cuerpo lo degrada. Eso se llama digestión. Entonces, si yo consumo los genes de una planta genéticamente modificada, es lo mismo que consumir los genes de una planta que es orgánica y producida con semillas ancestrales. Mi organismo la degrada a las sustancias nutritivas que me sirven de alimento. Pero ¿por qué hay que preocuparse realmente?
vamos a ver un video. Oye, todos estos videos están publicados en el OneDrive. Yo se los he mandado varias veces, no sé si los han visto. Vamos a ver un segmento de estos. Los transgénicos son peligrosos, se llama. Voy a conectarme a los parlantes para que lo escuchen. Así que si genera un poco de ruido, disculpen. Ya. Y no se ha abierto aún, disculpen. Ahí se abrió. Ya. La verdad no quiero verlo entero. Si ustedes lo desean ver entero después, lo pueden hacer. Yo quiero verlo un poquito más antes, un poquito menos desde ahí. De ahí le vamos a dar tomar decisiones. El problema no está en Bueno, como ustedes ven, la cuestión no es la biología acá, la mala. En términos biológicos, la transgenia, los alimentos genéticamente modificados, son una buena idea. Lo malo es que esta cuestión, como en su inicio era muy cara, la tomaron algunas empresas, las cuales monopolizaron las semillas y obligan a que el agricultor compre todos los años la semilla, porque impide la práctica habitual del campo. Suponte, si alguien siembra choclo, ¿qué es lo que hace? Deja algunas, ¿no es cierto?,
algunos choclos, aparte los seca, luego de esos granos, son la semilla y los siembra al siguiente año. No tiene que comprar todos los años semilla. Sin embargo, si ese agricultor siembra choclo o maíz transgénico, todos los años debe comprar la semilla a quien tiene la patente de este producto transgénico y además comprar el pesticida para esa variedad, porque otros les hacen daño. Entonces finalmente se convierte en un negocio que no es deseable, y esa es la parte mala de los transgénicos, que es un muy mal modelo económico. Ya, chicas, no las quiero aburrir más. Hay mucho que hablar de transgénicos, pero creo que es suficiente por hoy día. Que estén bien.